Amén. Bueno, en esta noche pues vamos a entrar en el libro de Isaías. Vamos a ir al pasaje, al capítulo 53. Gloria a Dios. El Señor ha sido bueno, amén. Para siempre su misericordia, y por su misericordia estamos aquí en esta noche. Amén. Y qué mejor que alabarle, exaltarle y escuchar su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y para dar comienzo a la lectura a partir del versículo 1. Gloria a Dios. 53:1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquilateros enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni engaño hubo en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Dios Todopoderoso. Venimos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, eres justo, Señor. Venimos delante de ti, Señor, que tú nos seas hablándonos en esta noche, seas tocando nuestros corazones, seas llenándonos de tu palabra, seas, Padre Santo, transformando nuestras vidas, Señor, y que podamos entender, que podamos conocer tu voluntad, y podamos, Señor, pues ser llenos de tu presencia en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Bueno, este pasaje que hemos leído es una palabra que le había sido dada al profeta Isaías para que el pueblo pues fuera primeramente amonestado, y después recibiera una consolación. El pasaje comienza diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba apartado de los caminos de Dios, y a causa del pecado, y a causa de la idolatría y de todo lo que se estaba viviendo en aquella época, pues había mucha incredulidad dentro de sus corazones.
Y esa era una constante en el pueblo de Israel. Si nos vamos a leer el Antiguo Testamento, podemos ver una y otra vez cómo el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Dios lo sacó por mano poderosa de Egipto. Dios lo guió por el desierto, lo guardó durante 40 años, pero aún así ellos seguían incrédulos, y a pesar de todo eso, pues ellos no permanecían en Dios. Amén. Eran tiempos difíciles, eran los tiempos donde había grandes cambios. Por un lado estaba el imperio asirio, y por otro lado pues había mucha dispersión a causa de todos esos movimientos. Y el profeta Isaías pues es alguien que levanta a Dios para que lleve un mensaje claro y específico para aquel pueblo que estaba pues apartado de él, apartado de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 12, verso 38. Amén. Gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. Amén. Dice Juan capítulo 12, verso 38. Para que se cumpliese. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Es decir, que el profeta Isaías estaba profetizando desde ese momento. Estamos hablando alrededor del siglo 8 antes de Cristo, y él ya estaba profetizando lo que Cristo iba a sufrir 800 años después. Amén. Y lo mismo que dijo el profeta Isaías en esa época se cumplió en los tiempos de Cristo. Porque cuántas veces el Señor llegaba a las aldeas, les predicaba, pero ellos aún así no creían. Ellos miraban las señales. Juan el Bautista, que estaba preso, mandó a sus criados y a sus discípulos para que le preguntasen si él era el Cristo, el que había de venir, o si era otro, o se tenían que esperar más tiempo. Pero él les dijo: no, porque mira las señales, cómo se están sanando las personas, los ciegos. Es decir, están sucediendo cosas sobrenaturales que en ningún otro momento habían sucedido de esa manera. Entonces, ya la Biblia había profetizado sobre la incredulidad del pueblo de Israel. Y habían perdido su fe, habían perdido toda esperanza. Amén. Vamos a leer también Mateo capítulo 17, verso 19. Amén. Gloria a Dios. Cuando estén ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijo? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, aquí vemos cómo la fe en este caso puede servir para echar fuera demonios, para hacer milagros, para hacer prodigios, claro, con el poder de Dios, no con nuestro propio poder. Pero para Dios es importante que tengamos fe y que sigamos
que sigamos esperando en Él, porque podemos aprender algo importante del pueblo de Israel, podemos aprender a esperar. Amén. Algo que Él no hizo. Ellos no esperaron, ellos se desesperaron. Y eso es muy importante, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces Dios se agrada cuando nosotros esperamos en Él, esperamos con fe, esperamos que pues Él va a hacer las cosas. Y si no han sucedido las cosas que Dios prometió, no es porque Dios no vaya a cumplir esas promesas, sino porque no ha llegado el momento exacto para que esas promesas se lleven a cabo. Amén. Por esa razón, pues debemos de ser pacientes y esperar en Dios con fe, no como el pueblo de Israel, que por algún momento creía y después al otro momento se apartaba. ¿Y qué era lo que sucedía? Bueno, pues Dios en ese tiempo, pues Dios quitaba su protección, y el pueblo de Israel pues era oprimido, era perseguido. En aquellos tiempos pues no había una civilización como la de ahora, y pues unos se atacaban con los otros y eran desposeídos de todos los bienes que ellos tenían. Y hasta que ellos no se apartaban del mal y se convertían nuevamente a Dios, pues entonces Dios nuevamente los bendecía. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Por eso el profeta Isaías en el verso 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Porque Dios ya sabía de antemano que ese pueblo no iba a creer. Pero nosotros somos los que creemos y los que esperamos Amén. en Dios. Amén. Amén. Y no vamos a caer en ese error que ellos cayeron. Vamos a leer nuevamente el pasaje de Isaías 53, del verso 2, que dice, bueno, lo voy a esperar para que todos lleguen ahí. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Amén. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí el texto, la palabra de Dios, es que de un tronco va a retoñar, va a salir una nueva flor, en otras palabras, para que me entiendan. Es decir, de un palo que ya estaba seco, pues de ahí va a salir algo. Eso quiere decir que Dios, a pesar de que la fe de aquel pueblo estaba muerta, pues de ahí, aún así Dios tuvo misericordia de ellos para levantar a Cristo y para mandarles salvación. Algo que para nosotros parece pues algo inexplicable, porque como si tú tienes un amigo y ese amigo está contigo y después se aparta, se va de tu lado, lo más común que nosotros hacemos es simplemente cerrar la puerta y ya no recibirlo. Sí, así es. Si a mí si alguien me trata mal o me desprecia o me dice cosas malas, pues yo ya no lo voy a aceptar para atrás. Pero Dios aún así aceptó a aquel pueblo y cumplió la promesa que Dios pues ya le había prometido a Abraham, porque el Señor le había prometido a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento dice que esas promesas Dios las cumplió por amor a los padres. Amén. Por amor a aquellos hombres que habían sido fieles a Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 11. Amén.
dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hay que entender aquí de quién está hablando. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Es decir, al pueblo al que se le había dado la promesa, vino, pero el pueblo no le recibió, no le quiso recibir, no creyó en él. Y eso era lo mismo que estaba profetizando, que estaba diciendo el profeta Isaías en el capítulo 53 que estamos leyendo. Un dato interesante es que en el Nuevo Testamento el libro del profeta Isaías se menciona más de 400 veces. Es decir, es algo muy importante porque ahí habla del sacrificio de Cristo y cómo, bueno, el libro de Isaías habla del siervo sufriente y cómo este siervo sufriente pues va a pagar por los pecados de todos nosotros. Y por eso era tan importante este pasaje para los escritores del Nuevo Testamento. Por eso se menciona más de 400 veces en el Nuevo Testamento. También vamos a leer Ezequiel. Siguen despiertos, solamente los estoy. Suena igual. Ezequiel 17:22. Gloria a Dios, amén. Ezequiel 17:22. ¿Ya? Bueno, vamos allá. Amén. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, es decir, del retoño, y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Si va a cortar un tallo del principal de sus renuevos, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice sacar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Nuevamente aquí se menciona el árbol seco. Yo Jehová lo había dicho y lo haré. Es decir, esta profecía también está hablando de Cristo y cómo Dios de un árbol seco iba a levantar a Cristo nuevamente. ¿Por qué? Porque la fe de aquel pueblo pues ya se había muerto. Amén. Porque ya estaban apartados de Dios y estaban cometiendo toda clase de actos de inmundicia, y por eso Dios manda al profeta Isaías para que ellos entiendan que a pesar de todo, pues Dios sigue teniendo misericordia. Y es importante aquí notar cómo Dios provee para todo lo que necesitamos. En ese momento Dios provió salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos caídos, destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros pecados y delitos, pero ahora Dios en su misericordia ha planificado enviar a su Hijo para que muera por nosotros y nuestros pecados sean perdonados. Amén. Amén. Entonces, Dios siempre provee, y en estos tiempos igual, Dios sigue proveyendo para nuestras necesidades. Dios sigue siempre sustentándonos. Si estamos pasando por alguna necesidad, por algún problema de trabajo, problema financiero, pues Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Amén. Porque creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que todo lo que suple nuestras necesidades y que no nos va a dejar desamparados. Amén. Por eso, no me recuerdo quién lo decía en el Antiguo Testamento, pero decía un escritor que en Eclesiastés creo que dice que no me des más de lo que necesito, porque si me das de más me voy a olvidar de ti. O si me das muy poco, o si tengo muy poco y no tengo para vivir, pues puedo blasfemar tu nombre.
algo así lo estoy parafraseando, pero la idea es de que Dios siempre nos va a dar lo necesario. ¿Para qué? Para seguir adelante. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros y por cuanto nosotros somos ovejas de su prado, pues Él va Amén. siempre a proveer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regresemos a Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. El verso 3. Vamos a leer el verso 3. Gloria a Dios. Amén. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, aquí vemos cómo pues el siervo sufriente que es Cristo, pues iba a padecer por nosotros, iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y eso, si leemos el Nuevo Testamento, pues vamos a ver cómo él padeció ante los tribunales y ante los fariseos que lo juzgaron. Y cuántas veces lo desecharon. Cuando él predicaba, muchas veces no recibían la enseñanza. Y en otras ocasiones decían que tenía demonio. Y en otras ocasiones trataban de despeñarlo, de aventarlo para abajo, porque no creían en él. Entonces fue despreciado y también sufrió por nosotros. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que así iba a suceder, ¿ok? Y es algo que es algo difícil, pero también era necesario que así sucediera para que él pudiera cumplir con todas las profecías que ya estaban dichas en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Amén. Vamos a leer desde el 10 para entender mejor el... Amén. Gloria a Dios. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí vemos cómo ya el apóstol Pedro hablaba de los sufrimientos de Cristo y cómo estos sufrimientos de Cristo ya estaban profetizados. Todo esto ya estaba, ya se había dicho por los profetas que habían profetizado de la gracia, es decir, de lo que iba a suceder en esos tiempos. Y por eso leímos Ezequiel y podemos ir, pues hay muchísimos pasajes que hablan de la muerte de Cristo, del sufrimiento. Pero lo importante aquí es ver cómo Dios pues suple y cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Amén. Que aún siendo pecadores, como dice Romanos, Cristo murió por nosotros. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 31. 18:31. Gloria a Dios. Amén. Dice, aquí nuevamente habla de lo mismo que habló el apóstol Pedro, pero es Cristo el que está hablando. Dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas. Vean, todas las cosas escritas. ¿Por quiénes? Por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro, pero es más específico. Porque el apóstol Pedro habla de los sufrimientos de Cristo, pero también habla de las glorias que habrían de venir tras ellos, es decir, de la resurrección de los muertos. Entonces vemos aquí claramente cómo todo esto había sido dicho por los profetas, pero se cumplió en los tiempos del Señor. Y aquí vemos la obediencia y cómo Jesús pues obedeció, se sometió al Padre, como dice Mateo. Ahorita vamos a ir ahí. Y es importante también imitar a Cristo, porque así como el Señor imitó al Padre, pues también nosotros debemos imitar a Dios, porque esa es la voluntad de Él. Cuando nosotros hacemos lo que Jesús hizo, pues vamos a caminar en la voluntad del Señor y vamos a ir por el camino que Él quiere que nosotros vayamos, porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y a veces, aunque el camino parezca difícil, aunque parezca que estamos atravesando por un momento pues no grato, pues esa es la voluntad de Dios, y Dios quiere enseñarnos algo. Amén. Quiere que aprendamos de esa experiencia, porque una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tú pasas por un problema grande y tú miras la mano de Dios en ese problema, pues cuando viene otro problema similar, tu fe aumenta y ya no vas a tener las mismas dificultades, porque sabes que Dios ya te ayudó a atravesar ese problema, y el nuevo problema pues ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tu fe también ya aumentó. Amén. 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 Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, pues vamos a ser bendecidos por Dios. Amén. Y protegidos por Él. Por eso el Salmo 91, vamos a ir al Salmo. Vamos a ir a leer el Salmo 91. 91:1. Gloria a Dios. Dice el verso 1, 91:1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que todas aquellas personas que habitan en la voluntad de Dios, pues van a ser guardadas por Dios. Allá hay una condicional, es decir, la obediencia. Y eso es lo que Dios pues quiere de nosotros, que caminemos en obediencia para que Dios pues bendiga nuestra vida, bendiga nuestro camino, y todo lo que hagamos pues sea prosperado. Amén. Así como pues muchos han ido a predicar. Por ejemplo, hay personas que van de misioneros a África o otras naciones donde hay mucho peligro. Dios los ha guardado. ¿Por qué? Porque ellos han caminado a la voluntad de Dios y porque se han dejado llevar por ellos. Amén. Amén. Porque si el Señor es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas, pues nosotros vamos a ir por donde Él nos lleve. Amén. Porque imagínense, los que han tenido así como animales, cuando tú vas arriando a las vacas o los chivos o lo que sea, pues si tú los llevas por un lugar peligroso, pues se te van a caer. O si una se descarría y se cae para un lado, pues ya. Pero Él siempre quiere lo mejor para nosotros, y qué mejor que caminar en su voluntad, porque
ahí va a haber bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, vamos a regresar a Isaías nuevamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Dice, ciertamente, el verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Es decir, que el pecado de todos nosotros fue sobre él. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que han puesto su confianza en Cristo y le han aceptado como Señor y Salvador, pues el pecado de ellos ha sido perdonado. No porque ellos sean justos, sino porque Dios los hace justos. Dios es el que nos hace justos. Amén. Por eso dice el libro de los Romanos, Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ir a Romanos para leerlo juntos. Romanos 5:8. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que aún sin merecerlo, estando destituidos de la gloria de Dios, como dice también la palabra de Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Y el profeta Isaías dice algo interesante. El profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que había algo que nos separaba de Dios, y era el pecado. Por eso los ángeles en el Nuevo Testamento, cuando Cristo nace, dice paz para con Dios y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque había nacido el Salvador. Y ahora el hombre que estaba apartado de Dios, que estaba destituido de la gloria de Dios, podía tener paz para con Dios. Podía tener salvación y vida eterna. Era a causa del pecado que nos separaba de él. Pero ahora que hemos creído, pues Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho justos delante de él. Y aquí podemos mirar la misericordia de Dios nuevamente. La misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de todos nosotros, aún con lo que éramos, porque cuando la Biblia dice que hemos sido nuevas criaturas. Todos los que hemos creído hemos sido nuevas criaturas. Hemos sido sacados de lugares pues muy oscuros muchas veces. Algunos estuvieron en un lugar más oscuro que el otro, pero de igual forma de ahí venimos todos. Unos tienen un diferente testimonio, unos han sido sacados de la brujería, otros de la hechicería, de la magia negra, de diferentes lugares, de las drogas, de las adicciones, es decir, de muchas cosas. Pero aún así dice
Aún así Él murió por nosotros. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 13, verso 7. Y vamos a ver lo que dice ahí porque es importante. Que dice, vamos a leer desde el 5 porque ahí hay algo importante también. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces aquí vemos cómo Dios pues tiene misericordia de nosotros. Él dice, como ya leímos en el verso 5, no te desampararé ni te dejaré. Es decir que Dios siempre, a pesar de lo que, bueno, no estoy diciendo que podemos hacer cualquier cosa, pero si nos arrepentimos delante de Él y venimos a su presencia y nos arrepentimos de corazón, si hemos fallado, si andamos haciendo algo malo, pues entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Porque pues es un Dios de misericordia que murió por nuestros pecados, aún sin nosotros merecerlo. Y esa paz y esa pared que existía se derrumbó cuando él murió. Por eso dice la Biblia que se oscureció la tierra, tembló, ¿y qué fue lo que sucedió? El velo del templo se partió, simbolizando que pues ya se había acabado esa barrera, se había roto esa barrera. Ahora podíamos entrar pues libremente al trono de la gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y aquí vemos cómo pues aquí podemos entender que pues debemos de ser imitadores de Cristo. Amén. Amén. Ser obedientes, así como leímos aquí en Hebreos capítulo 13 verso 7, como estos pastores pues daban buen testimonio y imitaban una fe. Y nosotros, al ser imitadores de Cristo, pues también tenemos que imitar a nuestro Maestro. Amén. Porque esa es la voluntad de Él. Y si lo imitamos a Él, pues vamos a ser mejor. Si lo imitamos a Él, vamos a ser mejores padres, vamos a ser mejores hijos, vamos a crear mejor a nuestros hijos, a atender mejor a nuestros matrimonios, y va a ser una bendición. Amén. Porque recordemos que Dios quiere todo lo mejor para nosotros. También, si somos imitadores de Cristo, pues vamos a ser también buenos hijos y obedientes a nuestros padres, que también esa es la voluntad de Dios. Vayamos a Gálatas ahora. Gálatas capítulo 1 verso 4. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y nuevamente dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso la Biblia dice que hay un mundo invisible, ¿okay? Donde operan potestades, principados, es decir, demonios de diferentes jerarquías. ¿Amén? Como por ejemplo en los ejércitos hay jerarquías,
Bueno, en el mundo de las tinieblas también hay jerarquías. Y en ese mundo pues operan toda clase de rango de demonios y pues hay una lucha entre el bien y el mal. Amén. Y por eso muchas veces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pues vamos a tener oposición. Por ejemplo, el profeta Daniel tuvo oposición en un momento cuando él estaba orando. Okay, él dice que, bueno, el ángel que le habló dijo que había oposición. Amén. No me recuerdo el nombre del rey, pero él menciona a un rey que se le oponía. Pues ahí está hablando de un principado. Ahora, de eso hemos sido librados. Por eso en los tiempos de Cristo había tantas manifestaciones demoníacas. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que en la mayoría de las predicaciones que Cristo hacía en la sinagoga, muchas veces había manifestaciones de demonios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues era aún más la presencia de los demonios que ahorita. Y había una región específica llamada Gadarena donde había más aún ahí. ¿Amén? Ahí estaba uno que tenía una legión de demonios. Y bueno, pero lo importante aquí es entender que de todo eso Dios nos libró. Amén. Amén. Y que nos libró y nos ha prometido tener vida eterna. Esa es la esperanza de todos nosotros, la vida eterna. Porque en este mundo no lo vamos a tener todo. Queremos tenerlo todo, pero no se puede. Queremos tenerlo todo, pero no se puede. Pero algo que sí vamos a tener es la vida eterna. Y la Biblia dice que, y no está mal tener planes y tener objetivos a medio, largo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pero nuestra mirada pues siempre debe estar puesta en Cristo, siempre debe estar puesta en la vida eterna. Amén. Porque la palabra de Dios dice que todo esto se va a desvanecer en un tiempo. Y en el libro del Apocalipsis pues habla de todos esos acontecimientos que van a ocurrir en un tiempo indicado, cuando pues todo se cumpla. Amén. Amén. Y por eso, pues, mientras tanto debemos de ser agradecidos con Dios y demostrar nuestra fe con nuestra conducta, porque esa es, pues, la voluntad de Dios. Amén. Que la gente vea que nosotros somos siervos de Él y que por medio de nuestra conducta, pues, las personas también sean salvas, porque muchas veces va a ser imposible hablarle a todo el mundo. Pero si nuestros vecinos, si nuestra familia, si nuestros conocidos miran nuestra conducta, pues ellos van a cambiar su manera de pensar y van a decir, no, pues en esa persona hay algo diferente, hay algo que me llama la atención, hay un brillo, no reacciona de la misma manera que yo reacciono, de la misma manera que reacciona mi otra familia, y los hijos igual. Mi papá, ver cómo mi mamá, oh wow, cómo es conmigo, cómo nos trata, o sea, todo eso hace que las personas pues vean el brillo de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Por eso Dios nos manda a ser imitadores de Cristo, porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra, como dice el hermano, la sal de la tierra. Amén. Entonces, todo esto que vemos aquí es muy, muy hermoso, porque nos habla de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios que tiene misericordia, de un Dios que pues ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados y que fue glorificado. Y así como Él fue glorificado, así como Él resucitó de entre los muertos, así nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. En un momento. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 5, verso 31.
dice, amén. Gloria a Dios, amén. Hechos capítulo 5, verso 31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Entonces vemos aquí que Dios le exaltó. ¿Cómo? Resucitándole de entre los muertos. Resucitándole de entre los muertos. Es decir, que no se quedó en la tumba. Resucitó. Por eso nosotros decimos que creemos, las religiones creen en un Dios que está en una cruz, que está ahí, que ahí lo están venerando, le están rindiendo culto, pero nosotros tenemos un Dios que ha resucitado entre los muertos. Amén. Y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Como dice también, vamos a Hechos capítulo 7, verso 55. Como en este pasaje Esteban lo mira sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces vemos aquí la visión que tiene Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, vio a Cristo sentado a la diestra de Dios, dando a entender que pues él ha resucitado entre los muertos y que pues ha sido glorificado, ha sido puesto en un lugar alto. Por eso también estuvimos leyendo Ezequiel, como hablaba que ese pues árbol todas las aves del cielo pues iban a cubrir bajo su sombra. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo profetizado que Cristo pues iba a ser exaltado. Vamos a Hechos ahora, Hechos 26, capítulos 6 y 8. Y dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es decir, que Dios prometió algo. Promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Es decir, que el apóstol Pablo estaba siendo enjuiciado porque pues él predicaba de la resurrección, de que Cristo había resucitado entre los muertos, y muchos lo juzgaban a él de loco porque no lo creían. Pero él dice, es una promesa que Dios le había hecho a sus padres, y esa promesa Dios la cumple, y por eso Dios pues escoge al apóstol Pablo para que sea el apóstol a los gentiles y para que predique el evangelio en ese tiempo, porque Dios es un Dios que cumple las promesas. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros esperamos en Él y tenemos fe y Él nos ha prometido algo, pues Él va a cumplir esas promesas. Cualquiera que sea la promesa, cualquiera que sea la necesidad, si está en la voluntad de Dios, Dios te la va a cumplir. Pero lo único que debemos de hacer es pues ser pacientes. Ser pacientes, ser obedientes, imitar a Cristo, habitar bajo su sombra, para que Dios pues se agrade de lo que estamos haciendo y siga adelante esa promesa que pues tarde o temprano va a llegar a nuestras vidas. Amén. Porque pues Él es fiel y todo lo que dice lo cumple. Todo lo que ha dicho en su palabra pues en un momento se va
a cumplir. Y todo lo que nos ha prometido a nosotros, pues de igual manera Amén. se va a cumplir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie para hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te exaltamos, te bendecimos, te damos la alabanza, te damos la exaltación y reconocemos, Señor, que tú eres fiel, Señor, y que para siempre